El día de hoy estaremos viendo lo que es la distribución normal de probabilidad. Vimos el ejemplo número 1, 2, 3 y vimos lo que era puntos percentiles para variables con distribución normal. Vimos el ejemplo número 5 y además de eso vimos la aproximación normal a probabilidades binomiales. Vimos el ejemplo número 7 y el día de hoy vamos a ver lo que es la aproximación normal a probabilidades de Poisson. En este caso, nosotros vamos a recordarnos que la distribución de probabilidad de Poisson, la característica que tiene es que la variable llega a promedio, está identificada con el signo lambda, ¿verdad? Con el signo lambda. Entonces vamos a decir de que cuando la media lambda de una distribución Poisson es relativamente grande, puede utilizarse la distribución normal de probabilidad para aproximar probabilidades tipo Poisson. Una regla práctica consiste en afirmar que esa aproximación es aceptable cuando lambda es mayor o igual a 10. ¿Sí? Cuando en el problema lambda es igual o es mayor o igual a 10, esta regla se cumple. La media y la desviación estándar de la distribución normal de probabilidad se basan en el valor esperado y la varianza del número de eventos de un proceso Poisson según se identificó en la sección anterior. Y decimos que la media mu es igual a lambda, ¿sí? Y la desviación estándar que nosotros la identificamos como sigma, es igual a la raíz cuadrada de lambda, ¿sí? Esas son las variables que ustedes deben de considerar para esta aproximación normal a probabilidades de Poisson. Con estas reglas que hemos identificado y visto en este momento, vamos a decir entonces en el ejemplo número 8 de la página 131. Dice, el número promedio de solicitudes de servicio que se reciben en un departamento de reparación de maquinaria por cada turno de 8 horas es 10. El número promedio de solicitudes de servicio que se reciben en un departamento de reparación de maquinaria por cada turno de 8 horas es 10. ¿Quién va a ser lambda, Jennifer? ¿Quién va a ser lambda, Jennifer? Jocelyn. Romeo. ¿Quién es lambda?
El 10. 10, correcto. Lambda va a ser 10. Y dice, puede determinarse la probabilidad de que se reciban más de 15 solicitudes en un turno de 8 horas elegido al azar utilizando el apéndice número 4. Entonces, la probabilidad que vamos a calcular acá es para x mayor de 15 dado lambda igual a 10. ¿Sí? Y entonces esto es igual a la probabilidad de x igual a 16 más la probabilidad de x igual a 17 más hasta donde nos dé el apéndice número 4. ¿Se recuerdan que esa regla, ese tip lo vimos el sábado pasado? ¿Cuándo vamos a determinar que vamos a parar en Lisboa, Pérez, de sumar acá, según el apéndice número 4? Cuando el valor ya esté en 0. Sí, usted también está trabajando. No, No, yo no. Yo estoy en mi casa. ya. Entonces, nosotros vamos a identificar que vemos, según el apéndice número 4, que llegaremos hasta x igual a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Sí? Entonces, los valores que nos da el apéndice 4, entonces esto va a ser igual a 0.0217 más 0.0128 más 0.0071 más 0.0037 más 0.0019 más 0.0009 más 0.0004 más 0.0002 más 0.0001. Y entonces la sumatoria de todo esto es 0.0488. Y esta sería la probabilidad Poisson. Para ver si es cierto, entonces vamos a verificar si realmente en nuestro apéndice número 4, ya verificaron ustedes si son los apéndices, si son los valores de acuerdo al apéndice. Vamos a ver. Entonces, nosotros decimos
Según la tabla del apéndice número 4, nosotros nos ubicamos donde lambda es 10. Entonces buscamos, acá está lambda y acá está x. Buscamos lambda 10 y nos vamos y aquí llegamos a 8, 9. Acá está. Si nosotros nos damos cuenta, lambda está al final. Acá, miren, este es lambda 10, que es el valor que nos da acá. Y entonces nos ubicamos en x mayor a 15. Entonces vamos a ver que vamos a iniciar acá en x igual a 15, pero con lambda 10. Entonces, cuando x es mayor a 15, entonces nosotros tenemos que identificar los valores, como dice mayor a 15, vamos a iniciar cuando x es igual a 16. ¿Sí? X es igual a 16. Y entonces el primer valor cuando x es igual a 16 nos dice que es 0.017. Luego 0.028, luego 0.071, luego 0.0037, luego 0.00019, 0.0009, 4, 2 y 0.0001. Si nosotros vemos, son los últimos valores, ¿sí? Cuando x es 24, entonces, si verificamos nosotros los valores que nos dio, sí efectivamente son todos los que encontramos en nuestro apéndice. Llama tú. Bueno, entonces los valores que nosotros vemos acá, sí, ¿Sabes el teléfono, güey? entonces a los valores que corresponden al problema que nos dio. ¿Sí? Bueno, con esta probabilidad de Poisson que encontramos 0.0488, como el valor de lambda es cuando menos 10, la aproximación normal al valor de probabilidad Siemens. resulta ser aceptable. ¿Sí? Y entonces vamos a... Permítame, jóvenes. Ok. Creo que se le activó el micrófono a alguien. Y entonces dicen, resulta ser aceptables. La aproximación normal del valor de probabilidad de Poisson es mu igual a lambda, que esto viene a ser igual a 10. ¿Sí? Entonces cumple con la regla y entonces vamos a decir, y la desviación estándar es la raíz de lambda. Esto es igual a la raíz de 10. ¿A qué es igual entonces? A 3.16.
¿sí? Entonces tenemos lambda y tenemos la desviación estándar. Entonces, ¿qué decimos? La probabilidad de Poisson para x mayor a 15 dado lambda igual a 10 se aproxima o es igual a la probabilidad de Poisson cuando x es mayor o igual a 15.5 dado lambda igual a 10 y sigma igual a 3.16. Se recuerdan que en los capítulos anteriores vimos que para que nos funcione o que tengamos nosotros un mejor resultado, incluimos la corrección por continuidad que analizamos anteriormente. En este caso, como es mayor a 15, entonces le vamos a sumar 0.5, entonces sería 15.5. Y entonces, ¿cómo nos quedaría el valor de z? Z sería igual, la fórmula de z dice que es x menos mu dividido la desviación estándar. Entonces x dice que es 15.5 menos 10 dividido 3.16. Y esto es igual a 5.5 dividido 3.16 y nos da un valor de más 1.74. Entonces ahora con ese valor de z nosotros venimos y decimos la probabilidad de z mayor o igual a más 1.74 es igual a 0.5 menos la probabilidad cuando z está entre 0 y 1.74 positivo. Y entonces esto es igual a decir 0.5 menos el valor de z de más 1.74. ¿Qué valor es, jóvenes? Según su apéndice. Aquí nos da un valor, pero recuérdense que verifiquemos en nuestra tabla qué valor nos da. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Proporciones de área para la distribución normal estándar. Y entonces buscamos que para 1.74 el valor es de 0.4591. ¿Sí? Aquí el libro, como les indiqué el sábado pasado, si ustedes le dan
Ojo con esto, traten de darle una secuencia a sus tablas. Aquí inicia con 0.4554, 4564, 4573, 4582 y aquí el valor debe de ser 4591. ¿Sí? El valor corresponde a 0.4591. Porque si ustedes se dan cuenta, el que sigue es 0.4599, 4608, 4616, 4625, 4633 y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes, ojo, cuando ustedes vean estos valores que no tienen una continuidad, una secuencia, les va a dar error, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta eso, ¿ya? Tomen en cuenta eso porque si no, les va a dar error en la respuesta, ¿ya? O sea, es cierto que tenemos el apéndice y todo, pero analicen los valores que están tomando. Bueno, entonces 0.5 menos 0.4591 es igual a 0.0409. Y entonces esta es la aproximación normal. ¿Sí les quedó ese valor, jóvenes? 0.5 menos 0.4591, 0.0409. Entonces, este sería el resultado para la aproximación normal a probabilidades de Poisson. Aquí está la aclaración que dice que la corrección por continuidad que se aplicó en el ejemplo este que acabamos de ver es el mismo tipo que la corrección que se describió para la aproximación normal de probabilidades binomiales. Las reglas que se revisaron en la sección 7.4 con respecto al 0.5 que se suma y se resta la x se aplican de igual manera a la situación en la que se utiliza la distribución normal para aproximar probabilidades de Poisson. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto, jóvenes? Buenos días, Julia Sandoval. Buenos días, Inge. Buenos días. Para los compañeros que no estuvieron en clase cuando pasé lista, pues vamos a pasar al final del curso. Pero sí es importante, jóvenes, que tengan su cámara, no solo al momento que pase lista, sino toda la clase. Es importante, pues, ¿verdad? Para que podamos interactuar. Y poder saber yo si realmente están en la clase o si están entendiendo esto, para que a la hora del examen no les vaya a pasar como lo que vimos hace un momento, que el apéndice, el valor, dice un número, pero al momento de colocarlo acá, lo van a colocar como está en la tabla y el resultado aquí va a ser incorrecto. Entonces su respuesta va a estar mala. Al igual, acabo de explicar también el factor de corrección que debemos de usar para encontrar Z, que eso lo vimos en la sección 7.4 para la distribución binomial. También la vamos a aplicar aquí en la distribución Poisson. ¿Cuándo debemos de parar
de sumar probabilidades. En este caso el apéndice solo nos daba hasta x igual a 24. Entonces hasta ahí llegó el valor de 0.0001. Y sumando todos estos valores nos dio que la probabilidad Poisson fue de 0.0488. ¿Sí? Bueno, si no tienen dudas, si todo está claro, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es la distribución exponencial de probabilidad. Distribución exponencial de probabilidad. Distribución exponencial de probabilidad. Bien. Para la distribución exponencial de probabilidad, si se presentan eventos en el contexto de un proceso Poisson, tal como se describió en la sección 6.6, o sea, en el capítulo 6, entonces la longitud del tiempo o el espacio entre eventos sucesivos tiene una distribución exponencial de probabilidad. Como el tiempo o el espacio son continuos, una medición de este tipo es una variable aleatoria continua, tal como resulta ser cierto para cualquier variable aleatoria continua. No tiene sentido preguntar cuál es la probabilidad de que la primera solicitud de servicio llegue exactamente en 1 minuto. Más bien se debe determinar un intervalo dentro del cual debe ocurrir el evento. Como por ejemplo, preguntando ¿cuál es la probabilidad de que la primera solicitud de servicio llegue en 1 minuto? Como los procesos Poisson son estacionarios y se tiene una probabilidad igual de que el evento ocurra a todo lo largo del periodo relevante de tiempo, la distribución exponencial se aplica si lo que interesa es el tiempo o espacio hasta la ocurrencia del primer evento, o el tiempo entre dos eventos sucesivos, o el tiempo que transcurre hasta que se presente el primer evento después de cualquier punto en el tiempo elegido al azar. La probabilidad exponencial de que ocurra el primer evento dentro del intervalo designado de tiempo o espacio es en donde lambda es el número promedio de ocurrencias para el intervalo de interés. Entonces, la fórmula de probabilidad sería esta sería la fórmula de probabilidad, donde la probabilidad de t es menor o igual a, de t mayúscula es menor o igual a t minúscula, es igual a 1 menos e elevado a la menos lambda. De manera similar, la probabilidad exponencial de que el primer evento no ocurra dentro del intervalo designado de tiempo o espacio es la siguiente.
la probabilidad de T mayor a T minúsculo es igual a E a la menos lambda. Esta es la probabilidad de que ocurra. Y esta sería la probabilidad de que el primer evento no ocurra. Entonces, para las dos fórmulas anteriores, puede obtenerse el valor de E menos lambda, E a la menos lambda en el apéndice 3. ¿Sí? Entonces, nosotros lo único que vamos a determinar al momento de evaluar y analizar esta probabilidad es en qué intervalo de tiempo nos está diciendo el problema y ya lo buscamos según ese valor que nos dé los valores que corresponden en la tabla del apéndice número 3. Vamos a ver un ejemplo entonces donde dice, ejemplo número 9, página 132. En un departamento de reparación de maquinaria se reciben 5 solicitudes por hora, en promedio, comenzando la observación en cualquier punto del tiempo. La probabilidad de que se reciba la primera solicitud de servicio dentro de un lapso de media hora es... ¿Cuál es el promedio por hora? ¿Cuál es el promedio por hora, Jocelyn? ¿De media hora, ingeniero? Media hora, así es. Entonces, ¿qué valores vamos a tomar entonces? Ah, dice, en un departamento de reparación de maquinaria se reciben 5 solicitudes por hora. Entonces, ese va a ser su promedio por hora. 5 solicitudes por hora. Aquí, el promedio por hora va a ser igual a 5. Porque esa va a ser su tasa de llegada. ¿Sí? Entonces dice después, lambda, o sea, el promedio por media hora, si ya le está diciendo que tiene un promedio de llegada por hora de 5 solicitudes por hora, ¿cuál sería entonces su promedio por media hora, Julia? 2.5. 2.5. Ojo con eso. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el problema se los da el análisis de acuerdo a la fórmula que les acabo de dar, es que ustedes vean qué les está dando, o sea, la data que les está dando el problema, qué les dice para que ustedes puedan analizarlo y evaluar de acuerdo a la fórmula que le dimos. Lo que tienen que ustedes tomar en cuenta es que cuando ustedes les habla el problema de una
llegada de un número de solicitudes por tiempo, eso va a ser siempre su tasa de llegada. ¿Y eso qué es igual? A lambda. En este caso, les está diciendo que su tasa de llegada es de 5 solicitudes por hora. Pero el problema les dice, comenzando la observación en cualquier punto del tiempo, la probabilidad que se reciba la primera solicitud de servicio dentro de un lapso de media hora. ¿Sí? Ojo con eso. Ahí es donde ustedes tienen que analizar y jugar con qué es lo que les está diciendo para ver qué fórmula van a utilizar. Entonces, si su tasa de llegada de solicitudes es de 5 por hora, en media hora ustedes van a obtener 2.5. Quiere decir que entonces su fórmula es la probabilidad va a ser igual a 1 menos e a la menos lambda. Y esto es igual a 1 menos e a la menos que. Lambda es 2.5, entonces a la menos 2.5. Y esto va a ser igual a 1 menos 0.08208. Y esto es igual a 0.91792. Según su apéndice 3. Para que nosotros podamos estar seguros de que si realmente es ese valor, nos vamos a comparar en el apéndice número 3. Esto es solo para que realmente confirmemos que ese valor es el que nos dice el libro. Entonces nos vamos al apéndice número 3. Este es el apéndice 5, ¿verdad? Apéndice 4. Apéndice número 3. Aquí están los valores. Miren, de menos lambda. Entonces, e a la menos lambda que vamos a buscar es cuando lambda es 2.5. Y aquí está 2.5. Miren. Acuérdense que este es lambda. ¿Sí? Este es lambda. Estos son valores de lambda. Entonces, ¿qué deben ustedes buscar? Cuando su lambda es 2.5. ¿Sí? Entonces, buscamos para lambda 2.5, o sea, menos 2.5. Entonces, e a la menos 2.5, efectivamente, el valor que nos da es de 0.08208. Que es este valor 0.08208. ¿Estamos de acuerdo ahí, jóvenes? ¿Sí? Entonces ya venimos y restamos 1 menos 0.08208 y encontramos que es igual a 0.91792. Entonces, ¿qué hacemos ahora con ese valor? Dice, el valor esperado y la varianza de una distribución exponencial de probabilidad en donde la variable se designa como tiempo t son. Entonces acá, nosotros lo que vamos a encontrar es, recuérdense que el valor esperado de t es igual a 1 dividido lambda, y esto es igual
lambda 2.5. 1 dividido 2.5 a que es igual. Y la varianza va a ser igual a 1 dividido lambda al cuadrado. Entonces sería 1 dividido 2.5 al cuadrado. ¿Qué valores nos da ahí, jóvenes? ¿Qué valores son estos? 1 dividido 2.5. 0.4. 0.4. 0.4. Y este valor, 1 dividido 2.5, 0.16. 0.16. Bien. Hasta aquí entonces nosotros hemos visto lo que es la distribución de probabilidades para variables aleatorias continuas, lo que son la distribución normal y la distribución exponencial de probabilidad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? ¿No? Inge, solo una consulta. La respuesta a este problema, ¿cuál sería? 0.91792, que esa es la probabilidad de que llegue la primera solicitud en la primera media hora. Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Inge, y la división que hizo de Este es el 1 valor dividido. esperado y esta es la varianza. Ok. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos a resolver ahorita una... vamos vamos a resolver lo que es la distribución normal de probabilidad, un ejemplo, para que ustedes puedan tomar nota. Y el día de hoy vamos a tener un examen corto. Van a tener ustedes de 8:30 a 9 para poder resolverlo. Yo lo voy a subir a la plataforma y de 8:30 a 9 ustedes van a resolverlo, lo suben a la plataforma y eso va a valer como su asistencia también. Bien, en la página 133 de problemas resueltos dicen: se ha ajustado el proceso de fabricación de un tornillo de precisión, de manera que la longitud promedio de los tornillos sea mu igual a 13.0 centímetros. Por supuesto, no todos los tornillos tienen una longitud exacta de 13 centímetros. Debido a fuentes aleatorias de variabilidad, la desviación estándar de la longitud de los tornillos es, sí, aquí lo vamos a ir así. ¿Cuál dice que es la media de longitud de tornillos, jóvenes? Dice que es 13 centímetros. Pero dice que tiene una desviación o una variabilidad, una desviación estándar de 0.1 centímetros.
Y se sabe que la distribución de las longitudes tiene una forma normal. Determine la probabilidad de que un tornillo elegido al azar tenga una longitud de entre 13 y 13.2 centímetros. E ilustre la proporción de área bajo la curva normal asociada con este valor de probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, encontramos que z es x menos mu dividido sigma. Entonces nosotros venimos y primero nos dice que determine la probabilidad de que un tornillo elegido al azar tenga una longitud entre 13 y 13.2, ¿sí? 13 y 13.2. Entonces nosotros vamos a decir, ¿quién va a ser X ahí entonces, jóvenes? X va a ser 13.2. 13.2. ¿Por qué va a ser 13.2? Porque si nosotros, por ejemplo, ahorita vamos a encontrar para 13.2. Para 13, como la media es 13, 13 menos 13 nos quedaría 0, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a encontrar el valor superior, entonces vamos a decir 13.2 menos 13 dividido 0.1. Entonces eso es igual a más 2. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que la probabilidad de que el largo del tornillo esté entre 13 y 13.2 es igual a la probabilidad de que z esté entre 0 y más 2. Y entonces, según el apéndice número 5, ¿a qué valor corresponde? Más 2. Si nosotros nos vamos al apéndice número 5, ojo con esto, ¿verdad, jóvenes? Tenemos que nosotros saber qué apéndice vamos a utilizar para este tipo de problemas. Entonces nos vamos al apéndice 5, donde dice proporciones de área para la distribución normal. Entonces encontramos que z es igual a x menos mu dividido sigma. Entonces buscamos para z igual a 2. ¿Qué valores vamos a encontrar entonces? Aquí está, miren. 0.4772. ¿Sí? 0.4772. Como dice, determine la probabilidad de que un tornillo elegido al azar tenga una longitud de entre 3 y 13.2. Entonces, de acuerdo al valor del apéndice número 5, esa probabilidad es de 0.4772. Ahora bien, el número 7.2 dice, para la situación de que se describió en el problema anterior, ¿cuál es la probabilidad de que la longitud del tornillo exceda de 13.25 centímetros?
Ilustre la proporción de área bajo la curva normal correspondiente a este caso. ¿Sí? Entonces nosotros decimos la figura 7.7 que nosotros en el problema anterior decía ilustre la figura. ¿Sí? Este es para el problema que vimos acá. Pero ahora dice que exceda a 13.25. ¿Se dan cuenta cómo cambia ahora la forma? Primero dice que la probabilidad de que esté entre 13 y 13.2, punto 4772. Y es lógico, miren, porque acuérdense que la proporción de aquí a acá es de 0.5 y es 0.47. Entonces está dentro del área bajo la curva. Ahora dice que exceda a 13.25. Entonces nosotros tenemos que encontrar esta área bajo la curva. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Jocelyn. ¿Qué debemos hacer, Jocelyn? Jocelyn Yol. ¿No está Jocelyn Yol? Ah, bien, ahí está. ¿Qué va a hacer Jocelyn? Ahora. Diana, ¿qué debemos hacer? ¿O alguien? Sinceramente, esto de la gráfica, usted nos había comentado que ahí donde divide la mitad, antes de llegar al 13 es negativo y después del 13 todos los números son positivos. Ajá. Entonces dividir. Pero eso es cuando encontramos Z. Ajá, entonces Primero que ahí nada. es dividir. No. Inge, ahí tendríamos que buscar el valor Z, ¿no? Correcto. Miren, pues primero tienen que encontrar el valor Z. Si no, ¿cómo van a identificarlo en la gráfica? El valor Z dice que exceda a 13.25. Entonces su fórmula siempre va a manejar un X, que es el valor que le está dando el problema, mu, que es la media, que es 13, y sigma 0.1. ¿Qué valores le da ahí Cristian? Más 2.5, Inge. Más 2.5. Bueno. Entonces, ahora
decimos, la probabilidad de que X sea mayor a 13.25 es igual a la probabilidad de que Z sea mayor a 2.5 positivo. ¿Sí? Según el apéndice 5, ¿a qué valor correspondería? Nos vamos a la tabla del apéndice 5 y entonces buscamos 2.5. 2.5 está acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué valor nos correspondería? Como es exacto, entonces el valor que corresponde es 0.4938. Pero aquí pasa algo. Lo que estaba diciendo Diana. Aquí es donde ya aplicamos nosotros esta definición. ¿Qué pasa entonces cuando Z sea mayor a 2.5? La probabilidad entonces es del total que corresponde, o sea 0.5, le vamos a restar la probabilidad cuando Z es mayor a 2.5, que en este caso es 0.4938. Es igual entonces a 0.0062. ¿Sí? Ojo con eso. Si ustedes me indican de que la probabilidad de Z para Z mayor a 2.5 es 0.4938, la respuesta está mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá, recuérdense que nosotros tenemos una recta de zetas, ¿se recuerdan? Que yo les puse acá. Y una de probabilidad. ¿Sí? La probabilidad va de 0 a 1. Entonces aquí hay 0.5 y aquí hay 0.5. ¿Sí? Entonces, para Z, yo les dije que aquí hay valores positivos y aquí hay valores negativos. Entonces, cuando un valor de Z les da positivo, en este caso 2.5, la gráfica les va a identificar a partir de dónde va a empezar o va a estar su probabilidad. Pero si en este caso hubiera sido que el valor de Z, por ejemplo, aquí Z les da un valor negativo, quiere decir que entonces sus valores de probabilidad que deben de encontrar van a estar dentro de este parámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como estamos buscando valores bajo la curva de este lado, entonces a este punto 5 le vamos a restar lo que encontramos de aquí para acá, para encontrar este valor de la curva. Recuérdense que este valor que encontramos es de aquí para acá. 13.25 a 3. Entonces lo que tenemos que encontrar nosotros es de todo el total de 0.5 menos esto, nos va a dar el área bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Por el momento no. Bueno, vamos a hacer un examen corto. Yo se los voy a subir a la plataforma
ustedes lo resuelven y me lo suben y eso va a ser su asistencia. Los puntos que restan en el transcurso de la semana, yo, o posiblemente el día de hoy, les suba ya la última tarea para completar la zona que les hace falta, que si no estoy mal, creo que les hace falta como 4 o 5 puntos para llegar a su zona total de 50 puntos. Porque el examen final vale 50 puntos.